Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de física. En el día de hoy vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el tercer gran capítulo de la física, que es la cinemática, dentro de la física de segundo año, por supuesto hablando. Dentro de lo que sería la mecánica, nosotros tenemos, por un lado, la estática, la dinámica y la cinemática. La cinemática está centrada fundamentalmente en estudiar el comportamiento de los cuerpos como si fueran puntos. De esa manera nos independizamos, es como si nos alejáramos y miráramos de lejos un fenómeno. Entonces, vamos a comenzar a hacer un recorrido de nuestro apunte teórico, en el cual básicamente tendríamos un mapa conceptual a la vista, que ahora vamos a charlar y comentar. La idea sería la siguiente. ¿Qué es la cinemática? Acá tenemos, entonces, es el estudio de los cuerpos en movimiento. Los cuerpos los tomamos como si fueran puntos, para simplificar, y además, este comportamiento lo hacemos en una dimensión, una sola dimensión. Entonces, estudiamos los cuerpos en una dimensión. Entonces, es como si plantáramos un eje sobre el movimiento del cuerpo y lo estudiáramos. Y todo movimiento que tenga una complejidad mayor, lo que hacemos es descomponerlos en varios ejes y hacer estudios que desde luego superpondríamos. Nosotros nos vamos a limitar a estudiar entonces el movimiento de los cuerpos y su comportamiento en una dimensión, considerándolos como si fueran un punto. Les doy un ejemplo. Un auto, me alejo lo suficiente para verlo un punto desplazándose en movimiento. Y no estoy estudiando, por ejemplo, si yo en una rueda de un auto marco con una tiza una cruz blanca, podría estar estudiando el comportamiento de esa cruz y el movimiento, y sería muchísimo más complicado. Nosotros nos vamos a limitar a estudiar el auto como un todo, como un punto concentrado, y los desplazamientos del mismo. ¿Cuáles son los conceptos en los cuales nosotros vamos a centrar nuestro estudio? Los conceptos básicos serían, primero, el concepto de desplazamiento, es el más básico de los conceptos. El vector posición, que es también uno de los identificadores. Nosotros en estática estuvimos viendo lo que era un vector posición. Entonces, primero, vector posición. Segundo, vamos a ir a ver lo que es el desplazamiento. Tercero, ver lo que es la distancia. Cuarto, ver qué es la trayectoria. Vamos a definir la idea de partícula y cuerpo físico. Y luego vamos a ver la relación que hay entre el cuerpo, entendido como una partícula, pensado alejándonos lo suficiente como para verlo como si fuera una partícula, la trayectoria, los desplazamientos, con otras propiedades asociadas. La primera es la velocidad, que es básicamente una magnitud que vamos a estar definiendo, la rapidez y la aceleración. Y sobre estos tres elementos vamos a definir los diferentes tipos de movimientos. Los movimientos rectilíneos uniformes, los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Y después, dentro de los cuerpos físicos, nosotros lo que podemos concebir es cuáles son sus características. Porque tengan en cuenta que nosotros pensamos como si fueran un punto, pero cuando demos una vuelta de tuerca y avancemos sobre dinámica, esos cuerpos van a empezar a tener a la vista sus propiedades, su pesadez y su volumen, sus dimensiones, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner en evidencia, el lugar que ocupa en el espacio. Las propiedades de los cuerpos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos o plasmáticos. Acá lo que hicimos es un relevamiento rápido de todo lo que significa el estudio de los cuerpos en movimiento. Vamos por el principio entonces. Posición. ¿Qué es la posición? Nosotros lo que tenemos que hacer como primera medida es definir un eje de referencia. Entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, lo que haríamos sería lo siguiente. Yo podría definir un par de ejes de coordenada, cualesquiera, y entonces, en esta misma poner un cuerpo. Vamos a tomar un punto, por ejemplo,
y definir su posición. ¿Cómo hacemos para definir la posición? Bueno, lo que hacemos es tomar como referencias, si este fuera un eje X, entonces, una manera sería directamente tomar un vector, perdón, ahí mala mía, vamos a deshacer, un vector posición, desde un punto en origen, un vector que me describe la ubicación. Este se llama vector posición. En general, el manejo vectorial es un tanto complejo, por lo cual hay una tendencia a buscar trabajar con sus coordenadas. ¿Por qué? Por la sencilla razón, entonces podríamos decir que tendríamos una coordenada X y una coordenada Y que me permiten ubicar la posición de un punto o un cuerpo. Entonces tendríamos una coordenada X, una coordenada Y y un vector R que sería un vector posición. Estas serían las dos maneras de definir la posición de un cuerpo. Esto sería un espacio de 2 dimensiones, en el supuesto de que estuviéramos trabajando en un espacio de 3 dimensiones, que es nuestra vida cotidiana, en lo que nos depara, tendríamos una coordenada Z también. Y ese vector estaría en 3 dimensiones. Para simplificarlo, lo que hacemos es ubicar estas coordenadas. Ahora bien, para simplificar, nosotros en lugar de tomar estos ejes, en cinemática lo que vamos a hacer es algo fantástico. Vamos a hacer lo siguiente, este eje vamos a borrarlo, esto lo vamos a borrar por acá, y lo que vamos a hacer es coincidir nuestro eje de referencia con el vector. Entonces, en correspondencia con ese eje, y entonces acá se materializa el estudio en una posición. Solo tomamos lo que tiene que ver con ese vector posición, lo hacemos coincidir con nuestro eje de referencia y de esa manera trabajamos en una dimensión, simplificamos bastante el asunto. Entonces, ¿cuánto valdría nuestra posición de este punto? Bien, simplemente el ratio, la posición R sería. Ahora, ¿qué pasa si este punto se desplaza a una nueva posición? Tendría un nuevo radio, vamos a poner un color rojito, tendría una nueva distancia, que sería, por ejemplo, una posición 2, vamos a hacer así, vamos a ponerle como texto X 1, y después en rojo, vamos a cambiar de color para que no se generen confusiones, X2. Y ahí tendríamos esas dos coordenadas. Cuando ocurre un desplazamiento, ahí nos entramos a meter en la segunda definición, la posición la fijamos con un radiovector o un vector posición. El desplazamiento implica que hay un cambio. ¿A partir de dónde? Del paso del tiempo. Entonces, en un cierto instante, y acá empieza a jugar otra variable. Hasta ahora era solamente cuando teníamos posición, lo que contaba, o que lo que era importante, era ver cuál era su ubicación. Luego, ¿qué ocurre? Cambia la posición, ese punto, vamos a ponerle una letra P para darle un nombre, ese punto P tiene una ubicación en la posición X1 y luego comienza a cambiar su ubicación y termina el punto P, le vamos a poner P', por dar otro nombre, que sería el mismo punto que se desplazó. Ahora, ese desplazamiento ocurrió en un cierto lapso de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer como primera medida es definir variación de posición, es decir, el espacio que recorrió en este periodo de tiempo que estábamos comentando. Ese espacio que recorrió es este que yo me estoy indicando. ¿Y cuánto valdría? Bueno, el valor que tendría sería lo que se da en llamar variación de posición. Siempre que hay variación, usamos la letra griega delta. En este caso tendríamos delta X, porque hicimos coincidir nuestro eje verde como un eje X, sería igual a la posición
x2, la posición final, menos la posición inicial. Esto es lo que se denomina desplazamiento. Esto que teníamos por acá es lo que se denomina posición, en este caso posición 1, y x2 sería la posición número 2. ¿De acuerdo? Ya entonces hemos definido dos conceptos que son clave: posición y desplazamiento. ¿Por qué son claves? Porque a partir de ahora vamos a ir jugando y avanzando en algunas otras definiciones. Esto sería entonces, básicamente, fíjense, esta posición x1 o x con un cronómetro en que ponemos en 0, tiene un cierto valor la hora. Luego tenemos un segundo momento y entonces aparecen dos conceptos asociados con ese desplazamiento. Los dos conceptos que aparecen son, como les contaba, delta x por un lado, que era igual, en este caso, a x' menos x, y delta t, que es el tiempo en el que transcurrió ese desplazamiento, que sería t' menos t, los valores correspondientes. Básicamente, esa línea roja que está ahí es delta t, es delta x, y el tiempo que transcurrió, o sea, esto sería delta x, y si esto es un reloj, y acá teníamos la marca con t, y luego la otra marca con t', esto que tenemos por acá es el transcurso del tiempo que se generó, ese delta t. Entonces, del desplazamiento surgen dos magnitudes: la variación de posición y el paso del tiempo. Vamos a ir por una nueva definición: velocidad. ¿A qué se llama velocidad? Esto es una definición, esto simplemente es así. La velocidad de un cuerpo se define como la distancia recorrida por dicho cuerpo en un determinado lapso de tiempo, siendo importante la dirección y el sentido del recorrido. Es decir, lisa y llanamente, cuando nosotros estábamos con nuestra gráfica, en la que tenemos a la vista en la parte superior, vamos a generar un poquito más de espacio en pantalla, ahí estamos, así tenemos sobre este esquema, como les contaba, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos la posición delta x, que lo hemos nombrado recién, y delta t. ¿A qué llamamos velocidad? Definimos velocidad como la variación de la posición en un cierto lapso de tiempo. Considerando lo siguiente: delta x es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene una dirección y tiene un sentido. Por lo tanto, la velocidad, fíjense que de la fórmula que plantea la definición, es también un vector que tiene la misma dirección que la variación de posición. El tiempo, bueno, si le preguntan qué hora es, nosotros lo describimos con un solo número. Es una magnitud escalar. Esto es un escalar. Un número que se mide en una regla. En este caso, la regla con la que medimos el tiempo es un reloj. Esto es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque debemos definir varios aspectos. 4 aspectos en realidad. Punto de aplicación. Era la posición X. Dirección. Eje X. Sentido. Más o menos. Y la magnitud. La magnitud es la magnitud delta X dividido delta T. Entonces, un ejemplo típico de velocidad es: yo voy de Buenos Aires a Mar del Plata, punto inicial, Buenos Aires. Punto final, Mar del Plata. Dirección, la que hay entre Buenos Aires y Mar del Plata. Sentido, de Buenos Aires a Mar del Plata. Distancia,
400 kilómetros. Tiempo, 5 horas. Me define velocidad. Si yo hablo de rapidez, simplemente lo que estoy diciendo es 400 kilómetros, lo divido por 5 horas y me da la rapidez. No, entonces, un auto va a 80 kilómetros por hora. Eso es rapidez. Un auto va de Buenos Aires a Mar del Plata a 80 kilómetros, es una velocidad. Y esto es una definición conceptualmente muy, pero muy importante. Avancemos un poquito más en este recorrido que implica las definiciones. Entonces, acá tendríamos nuestro primer concepto. Velocidad sería espacio recorrido dividido el tiempo transcurrido. Veamos. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento en el cual hay una velocidad que es constante. Es decir, se produce un desplazamiento, movimiento rectilíneo, ¿por qué? Porque hicimos coincidir nuestro eje y se mueven a lo largo de una línea, un eje recto. Y uniforme porque su movimiento siempre es el mismo. La velocidad es constante. En este caso, el concepto de velocidad, velocidad media y velocidad instantánea coincide y después vamos a irlo definiendo o redefiniendo a medida que vayamos avanzando. Ahora bien, cuando nosotros estamos en presencia de un cuerpo que a medida que pasa el tiempo se mueve cada vez más rápido, la velocidad no es constante. Entonces vamos a definir una nueva propiedad. Esa nueva propiedad es algo que mida cómo cambia la velocidad. Y entonces vamos a definir a la velocidad, a la aceleración de la siguiente manera. Llamamos aceleración, que es un vector, ¿a qué cosa? A la variación de la velocidad respecto del tiempo. Tan simple como esto. Ahora, la variación de la velocidad es, yo tengo una velocidad al principio, una velocidad al final. La calculo su variación, la divido por el tiempo inicial, desde el momento que arrancamos y tomamos la primera medida hasta el momento que tomamos la segunda medida, y definimos un concepto nuevo, aceleración. La aceleración, de alguna manera, esta aceleración sería consecuencia de una velocidad media, la velocidad promedio, por ejemplo, en un tiempo promedio. La velocidad instantánea es la velocidad que nosotros tomaríamos en un mini instante. Si yo tomara un pedacito de variación de posición muy, muy pequeñito, una variación de tiempo muy, muy pequeñita, esos dos valores muy pequeñitos me dan un valor que no necesariamente es muy pequeño, es un número importante. Esa sería la velocidad instantánea. La velocidad media sería la velocidad promedio y la velocidad en general es cuando hablamos a grandes rasgos de la misma. Entonces, en los movimientos uniformemente variados, bueno, ahí estaríamos viendo de qué se trata todo esto. Bueno, hemos avanzado un montón, hemos definido básicamente los principales conceptos que rigen toda la cinemática. Toda esa cinemática varía sobre estos ejes y lo vamos a replicar de alguna manera en una especie de cuadro resumen. Dijimos que delta X, la variación de posición, es igual al primer parámetro, posición. Definíamos, por otro lado, la velocidad como delta X dividido delta. Ahí lo que voy a hacer es algo que es importante, que es lo siguiente. Vamos a tomar y borrar acá el signo igual y marcarlo de nuevo, tratando de respetar que siempre la barra de dividir entre los signos, las barras del signo igual para evitar confusiones. La aceleración va a ser igual
a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Una cosa importante a tener en cuenta, un vehículo se puede mover cada vez más rápido o cada vez más lento hasta que se detiene y cambia de dirección. ¿Esto qué significa? Que la dirección de la velocidad siempre coincide con delta x. O sea, la dirección de delta x coincide con la dirección de b. En cambio, la dirección de la aceleración puede ser menos la dirección de la velocidad o coincidir con la dirección de la velocidad. Esto es movimiento acelerado y esto es movimiento retardado. Bueno, eso es lo que quiero escribir. Tengo que practicar y hacer algunos calitecnos con el mouse. Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a estudiar la relación que existe entre los diferentes, y vamos a tratar de representar mediante dibujos estos comportamientos que estuvimos definiendo arbitrariamente. El primer concepto que tenemos que definir para encontrar una relación, esto es muy, muy importante, es lo siguiente. Si yo hago un gráfico en el cual defino la velocidad, velocidad constante, tranquilito, y la variación del tiempo, entonces, ¿qué pasaría? Dijimos que había una coincidencia entre la variación de posición y, como decíamos, la velocidad. Entonces, este eje que yo puse por acá en color naranja es el eje correspondiente a la variación de posición, un eje X. Luego en negro tengo el eje de la velocidad. Entonces, cuando tenemos un instante de tiempo cero, podemos pensar que el cuerpo se encuentra en una cierta posición, que sería x0. Este cuerpo se desplaza en una cierta posición, una cierta escala, y tenemos una posición x. Acá tendríamos también un valor b0, una velocidad inicial, que en nuestro caso, digamos, coincide, pues fíjense la velocidad, digamos, cuando el tiempo está en esta posición t0, la velocidad es 1. Cuando el tiempo es t final, la velocidad sigue siendo la misma, porque dijimos que era la velocidad constante. Con lo cual, en este desplazamiento que se produjo, ¿cuándo se produjo? A lo largo del tiempo. Hay una equivalencia en ese desplazamiento que yo estoy poniendo y describiendo. Es un cuerpo que se va de alguna manera movilizando, va tomando diferentes posiciones a lo largo de ese desplazamiento. Esto, bueno, en este ejemplo, yo lo que acá puse el movimiento, en realidad tendríamos que ponerlo en un eje totalmente independiente para que se pueda ver con más claridad. Pero la idea sería la siguiente. Fíjense que de la definición, y ahora voy a borrar un poquitito esto que les comentaba, de la definición que teníamos de velocidad, ¿cuál era la definición? Decíamos que velocidad es igual a delta x sobre delta t. Entonces, si fíjense esta área que tengo acá, esto que tengo por acá, ¿qué es? Delta t. Esto que tengo por acá, ¿qué es? Delta b, a fin de cuentas, o b. B porque es constante, pero en principio podríamos decir que es delta b. Entonces, como está entre 0 y el valor es constante, tomamos este valor de referencia. ¿De acuerdo? Porque es siempre el mismo valor. Tenemos acá un valor inicial y un valor final. Con lo cual, delta b es b simplemente. Entonces, fíjense, esto es lo mismo que yo diga base por altura. Si yo multiplico por delta t a ambos lados de la igualdad, ¿qué ocurre? Esto se simplifica con esto, y esto que tengo acá es esta área. Entonces, en los gráficos en los que tenemos las velocidades en función del tiempo, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que siempre tenemos esta área
definida como la variación de posición. Eso que yo estaba representando en ese eje para mostrar ese movimiento que iba ocurriendo, la magnitud de delta X está definida por el área en el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Y esto es muy importante, no tanto en este momento, sino cuando agarramos y modifiquemos la velocidad y empecemos a estudiar qué es lo que ocurre. Entonces, esta primera aproximación es fantástica, simple, sencilla y elegante. Simplemente encontramos conceptualmente de qué se trata. Bien, en este momento lo que hacemos es parar un poquitito la pelota con el avance conceptual. Vamos a tratar de plantearnos situaciones. El primer caso el que nos incumbe es el de lo que se denomina teoría de encuentros, es decir, cuando dos móviles se encuentran. Entonces, en general, siempre lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cuándo ocurre un encuentro? Cuando dos vehículos salen de posiciones distintas al mismo tiempo, o diferentes tiempos, y en algún momento se cruzan. Un auto, por ejemplo, el famoso viaje Buenos Aires-Mar del Plata. Hay un auto que sale de Buenos Aires a Mar del Plata a una cierta velocidad a las 6 de la tarde. Y a la misma hora, o no, pero vamos a suponer la misma hora para simplificar un poquitito, sale un vehículo de Mar del Plata hacia Buenos Aires. La pregunta es, ¿en qué pueblo se encuentran? ¿En qué posición se encuentran? Es decir, van avanzando, vamos a ver si lo ponemos en cámara así bien, van avanzando los dos vehículos y en un cierto momento se encuentran. Si fuera exactamente la misma reacción, colisionarían. De eso se trata la teoría de encuentros. Y acá lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente concentrarnos en qué cosas. Concentrarnos en trabajar en las coincidencias que hay. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es poner un eje de referencia. Y entonces, a partir de ahí, por tratar de definir cuáles son las condiciones de encuentro. Para ello vamos a avanzar un poquitito más y vamos a tratar de establecer esto. Entonces, si yo tuviera, vamos a tratar de dibujar un par de ejes de referencia, mi eje de referencia, este es mi eje de referencia en todo momento. Yo tengo un móvil que va a partir, por ejemplo, desde esta posición, con un destino en este sentido. Luego tengo otro que tiene esta posición y va a partir con este sentido. Entonces, claro, imaginemos que esta es la variación de posición, o sea, acá tenemos lo que sería nuestro eje X, pero a su vez tenemos otro eje que debemos a contabilizar, que es el del reloj. Y en este vamos a tener, por ejemplo, vamos a poner las agujas del reloj, que sale a las 3 de la tarde, por decir algo. Los dos vehículos arrancan con una velocidad del móvil 1, velocidad del móvil 2, el tiempo inicial es el mismo en ambos casos, le vamos a dar un valor, como pusimos 3 horas, vamos a poner 3 de la tarde. 3 horas. Sale a las 3. Este sería tiempo inicial 2. Este sería tiempo inicial 1. Igual 3 horas. Las 3 de la tarde. La pregunta es, si la velocidad 1, vamos a dar un ejemplo, 80 kilómetros por hora, y este tiene su velocidad que vale 60, bueno, $60 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? ¿Qué debe ocurrir? Bueno, lo que debe ocurrir es que la posición final en un cierto lugar que no conozco cuál es, va a ocurrir que vamos a tener una cierta posición
¿Cuál va a ser? Va a ser la posición, acá nos faltaba un dato, tenemos una posición en amarillo, vamos a tener que escribir, que es la posición X inicial, vamos a poner un 0 acá. El 0 lo ponemos en Buenos Aires. 0 kilómetros, kilómetro 0. Ahí desde el Congreso sale. Y este tiene la posición, este sería X inicial 2. X inicial 1, ¿cuánto vale? 400 kilómetros. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? Va a tener un valor X final 2, que tiene que ser igual a X final 1. ¿De acuerdo? Esta es la condición de encuentro. Por supuesto, el valor de la coordenada X inicial 1 sería esta, y la coordenada X final 2 sería esta que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendríamos que agregar, seguir tipeando, ¿no? Esto sería X inicial 1, y esto sería X inicial, final, perdón, 1. Entonces, existe esta coincidencia. Acá tendríamos en magenta X final 2. ¿Mm? Esto es la condición de encuentro. ¿Cómo se resuelve el problema? De la manera que yo les planteé. Lo que tenemos que plantear son las ecuaciones y sabemos que X final 2 menos X inicial 1, es decir, delta X, es igual a B por delta T, es decir, T2 menos T1. Ahora, ¿cuál sería la otra condición? La otra condición sería X final 1 menos X inicial. Acá pusimos X final 2 y acá tengo que poner 2, ¿no? Acá tenemos que poner 1, es igual, este sería móvil 2, y los tiempos van a ser los mismos, porque sé en qué momento se encuentran, entonces ponemos un punto de partida, y cuánto del tiempo que transcurren para el momento del encuentro, si salen al mismo tiempo, es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos velocidad 1 multiplicado por T2 menos T1. No ocurriría lo mismo si fueran tiempos de partida diferentes, habría que hacer unas correcciones. Y tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, ¿qué ocurre? El delta T va a ser el mismo, pero no lo conocemos. Vamos a tratar de analizar qué conocemos. Este sería mi sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de dos ecuaciones. Vamos a ir tildando los datos que tenemos, lo que conocemos. La posición inicial del móvil 1 y del móvil 2 las conocemos. El punto de partida temporal lo conocemos. La velocidad 2 y la velocidad 1 la conocemos. Y estaríamos conociendo también un detalle que es muy importante y que es el siguiente. La posición final de cada uno de los móviles es la misma. Con lo cual tenemos una incógnita acá y otra incógnita que sería el tiempo. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver. De esa manera se resuelven los problemas de encuentro, resolviendo sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahí viene la gran problemática que tiene esta materia, física. Necesitamos resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder resolver los problemas de encuentro. Si no, es materialmente imposible. Para ello, ¿qué métodos podemos utilizar? Los métodos de sustitución, los métodos de igualación, los métodos de sumas y restas. En principio, venimos bien en el sentido que todavía no se cortó mi bloque de Zoom, con lo cual yo, mientras tanto, sigo avanzando, pero en realidad hace 2 minutos que se me tendría que haber terminado.
por ahí tengo suerte con mi reloj y me dan algún plus extra. De vez en cuando pasan estas cosas, entonces voy a aprovechar el privilegio y seguir avanzando en la resolución mientras tanto pueda seguir avanzando. Entonces, los problemas de encuentro se resuelven con sistemas de ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver por lo menos de tres maneras. Hay muchas más. Sumas y restas, igualación y sustitución. Y en nuestro caso, ¿cómo sería? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Como primera medida, reemplazar xf2 y xf1 por un mismo valor. Y entonces, lo que podríamos hacer es buscar la manera de que entre ellos se anulen, porque si estos dos términos son iguales, yo podría restar la primera ecuación y la segunda y desaparecerían esos términos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo quedaría. Acá estoy teniendo un problemita, que es el siguiente. Me estoy quedando sin espacio para calcular, así que voy a borrar todo y lo que voy a hacer es buscar un espacio un poquitito más cómodo como para poder realizar el cálculo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sobre mi problemática, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner una hojita en blanco. Para ello, ¿qué voy a hacer? Simple y sencillamente generar mi espacio para resolverlo en el apunte, provisionalmente. Entonces, vamos a avanzar un poquitito. Acá vamos a dar un poquito más, así tengo bastante espacio. Y acá lo que tenemos que hacer es, como contaba recién, resolver mi sistema de ecuaciones. Mi sistema de ecuaciones era x2 final menos x2 inicial es igual a mi velocidad 2 multiplicado por t2 menos t1. Este sería mi sistema, primera ecuación. Mi segunda ecuación, ¿cuál sería? x2 final, acá ya reemplacé, menos x1 inicial, igual a velocidad 1, multiplicado por t2, es al mismo tiempo, menos t1. De estos sistemas, bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, voy a restar estas dos ecuaciones y voy a obtener los siguientes términos. Este sería un primer término. Y tendríamos así, x2 final menos x2 inicial menos x2 final, menos por menos es más, x1 inicial es igual a velocidad 2, acá también voy a aplicar propiedad distributiva, por t2, que es la incógnita, menos b2 por t1, y acá viene el término con el menos b1 por t2, menos por menos es más, b1 por t1. Y vemos que se va, que se va y que se queda. Y en este caso, fíjense que este término que tenemos por acá, con este término se simplifican, y nos quedó que x1 inicial menos x2 inicial va a ser igual, y acá tenemos nuestras incógnitas. Así que agrupamos las incógnitas y tenemos b2 menos b1 multiplicado por t2, y acá tendríamos más estos términos que tenemos acá, ¿no? Que serían t1 multiplicado por b1 menos b2. Y acá seguimos en nuestro rollo y despejamos el t, que es nuestra incógnita. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr una ecuación en la que aparezca t. ¿Por qué? Porque en esta primera expresión, por sumas y restas, eliminamos la incógnita, la posición. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto tiempo hay. Y para ello nos quedaría, acá vamos a poner unos paréntesis, vamos a despejar, fíjense, queda x1 inicial menos x2 inicial, a esto le restamos t1 multiplicado por b1 menos b2, fíjense que las unidades dan bien, porque estos son metros sobre segundo
multiplicado por segundo me da metros, metros con metros anda bien. Esto es igual a t, y esto que tengo acá lo paso dividiendo, me quedaría B2 menos B1. Con lo cual, obtuve el tiempo. ¿Y luego qué hago? Conociendo el tiempo, tomo una de estas ecuaciones, y entonces, este dato lo teníamos, este dato lo teníamos, este dato lo teníamos, este dato ahora lo tenemos. Con lo cual, de esta expresión que tenemos acá, simplemente hay que despejar x2 final como b2 por t2 menos t1 dividido, no, dividido nada, con este término que pasa sumando, más x2 inicial. Y acá tenemos resuelto nuestro problema de encuentro. En general, la mayoría de los casos son todos de estas características. Tenemos en cuenta lo siguiente. El único cambio que habría es que si T1 y T2 no coinciden, habría que reemplazar en alguna de estas ecuaciones. Por ejemplo, decimos el vehículo 2 sale 1 hora y media después que el vehículo 1. Entonces, este valor T2 que teníamos por acá, ya sería el valor inicial, pasaría a ser valor inicial 1, y este sería valor inicial 2. Y entonces sería T01 del móvil 1, sería, por ejemplo, T02 más 1,5. Y de esa manera la variable tiempo se ajusta cuando no existen las coincidencias. Con lo cual tendríamos resuelto nuestro problema de encuentro. Simple, sencillo y elegante. Con lo cual, ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquitito más. Acá tenemos lo que serían los movimientos rectilíneos uniformemente variados, es decir, cuando la velocidad no es constante. Y en esos casos, ¿qué ocurre cuando la velocidad no es constante? Lo que ocurre es que analicemos nuestro caso simplemente con nuestra gráfica. Y acá, esto es maravilloso porque nos permite expresar la ecuación general de la variación de posición simplemente entendiendo este gráfico. Fíjense, nuestro gráfico en azul era lo que se correspondía con nuestro primer análisis en nuestro estudio de las velocidades. Entonces, yo tengo una posición original, vamos a marcarla, una posición inicial, en la cual el móvil comienza a correr el tiempo y se desplaza. Pero al pasar el tiempo, cuando llegamos al punto final, ¿qué ocurre? Teníamos en la segunda instancia, medimos velocidad y medimos tiempo. Pasó una cierta cantidad de tiempo, delta t, y cambió la velocidad. Y tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. Bien, si la velocidad hubiera sido constante, nosotros teníamos que delta x era esta área que está acá en color azul. Pero la realidad es que fue progresivamente aumentando en forma lineal la velocidad. Por lo cual, la variación de posición delta x no es ni más ni menos que, y acá vamos a escribirlo, delta x, que es el área que está bajo nuestra curva de la variación de velocidad, como hemos pensado y visto en nuestro primer gráfico. Entonces, tendríamos que el área azul, ¿cuánto vale? B inicial multiplicado por delta t. Y a eso tenemos que sumarle otra área. ¿Cuál sería? El área de la variación. Entonces, tenemos que sumarle el área que es base por altura sobre 2, en el caso de los triángulos. ¿La base cuál sería? Delta t. ¿La altura cuál sería? Delta b. Y lo dividimos por 2. Ahora, noten lo siguiente. Delta b, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que aceleración era igual a delta b sobre delta t. Entonces, de acá, yo puedo expresar delta b como, vamos a hacer así, rayitas, ¿no? Aceleración por delta t. Si reemplazo en esta expresión, ¿qué ocurre? Me quedaría lo siguiente.
Esto lo borro por acá y lo reemplazo por este término que tenemos. Tenemos aceleración por acá y tenemos delta t por delta t al cuadrado. Y ya que estamos, hacemos así. Este 2 de acá lo acomodo un poquitito y lo escribo de esta manera y tenemos la ecuación general de la variación de posición. Ahora, ¿qué pasa con delta x? Delta x es x final menos x inicial, con lo cual directamente puedo expresar mi expresión general de la posición final como x inicial, o sea, lo que estaba restando pasa sumando del otro término, y me quedarían la expresión general de la variación de posición expresada en función de la velocidad y de la velocidad de la aceleración y de la variación del tiempo. He aquí la ecuación general, que no es ni más ni menos que esta área que tenemos por aquí. Con lo cual, analizamos y llevamos adelante, ¿qué cosa? Algo que es fantástico. El hecho de que calculamos la ecuación general de la variación de posición, que por supuesto es la que tenemos en nuestro caso expresada acá. Cuando la aceleración incrementa la velocidad, estamos en presencia de este gráfico. Cuando la aceleración decrece, es decir, se opone en dirección a la velocidad, tendríamos un gráfico en el cual, ¿cuál sería la situación? Muy simple. Tendríamos una primer área, que tendríamos por acá, tendríamos una segunda área que sería una especie de triángulo. Entonces, nuestra velocidad inicial es mayor, y lo que tengo que hacer es, bueno, esto, sacarlo, y acá lo que tenemos que hacer es, la posición final viene hacia acá, con lo cual el término que nosotros estaríamos expresando acá como un signo menos sería esta área que tenemos acá, es el área naranja, y esta área que tenemos acá es esta del triángulo que le estamos restando. Y acá tendríamos lo que sería el movimiento acelerado y el movimiento retardado. Y luego, bueno, para las ecuaciones de la velocidad después tenemos varias combinaciones, pero con esta expresión general que tenemos marcada acá y las definiciones de velocidad y aceleración, estamos en condición de resolver todos, absolutamente todos los problemas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con lo cual, todo el marco teórico ha sido resuelto. Nos quedaría solamente hablar de algunos aspectos que tienen que ver con, ¿qué cosa? Con algunos capítulos, acá teníamos secuencias, en las cuales, bueno, tenemos estrategias para resolver algunos problemas que es lo que vamos a ver mañana. Tendríamos que ver casos puntuales ya, casos concretos en los cuales se dan ciertas condiciones de movimientos típicos rectilíneos uniformemente variados. El caso más sencillo es caída libre, donde la aceleración es la gravedad. Un móvil simplemente lo dejo caer, pling, y adelante. Otro caso, tiramos una piedra hacia arriba, movimiento con velocidad decreciente, hasta un punto en que es cero y cae. Ahí tendremos que estudiar dos movimientos. Y la cosa se empieza a complejizar, pero gira siempre alrededor de lo mismo. Y el último caso nos quedaría lo que se llama, bueno, además de la caída libre, el tiro vertical se los acabo de comentar, el tiro parabólico o tiro oblicuo, en el cual lanzamos una piedra que hace una trayectoria y en el cual tendríamos un sistema un poquito más complicado desde el punto de vista del cálculo. ¿Por qué? Desde el punto de vista horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y desde el momento que sube y que baja tenemos un movimiento retardado y luego un movimiento acelerado, combinado con tres movimientos, con la complejidad que implica trabajar con varias ecuaciones, ¿de acuerdo? Tendríamos tres incógnitas por lo menos. Con lo cual, hay que resolver ecuaciones de la parábola, y para ello, cuando tendríamos que determinar características fundamentales de las parábolas, acá tendríamos las principales maneras de resolver las ecuaciones cuadráticas, que sin esta herramienta es imposible resolver un tiro oblicuo. Entonces la ecuación de una parábola es condición necesaria manejarla, ¿no? Es una ecuación cuadrática
de la cual necesitamos sacar las raíces. ¿Cómo lo hacemos? Acá tendríamos las condiciones y las posibles soluciones de las raíces. ¿Qué son las raíces? Primera consideración. Cuando la coordenada i vale 0, es decir, si yo tiro una piedra, cuando pega contra la tierra, si está en el mismo nivel del eje, ese sería un caso. Y entonces las parábolas tienen en general siempre dos raíces, o sea, dos puntos que cortan los ejes. Esto es un concepto totalmente matemático, simplemente lo estamos rápidamente refrescando. Con lo cual, tenemos la posibilidad de que haya dos raíces reales, entonces tendríamos que estudiar las condiciones de borde para ver cuál es la que coincide con nuestro fenómeno físico. Cuando hay un punto único, hay una sola raíz, que en realidad son dos raíces que coinciden en valor, y por último, cuando no cortan, tendríamos lo que se llaman raíces imaginarias. Es decir, en nuestro caso, con las herramientas matemáticas que tenemos, simplemente lo que debemos interpretar es que no se produce el corte en ningún momento. No tendríamos raíces. ¿Cómo se resuelve? Utilizando la famosa fórmula o expresión de Bhaskara. Bhaskara, un hombre de la India, ahí tenemos una representación, de Siddhi Vidya Guru Pujravi Bhaskara Rai, quien es el responsable de este análisis matemático hace unos cuantos años. Como ustedes verán, estamos inmersos en el conocimiento que se ha ido trasladando, y en este caso vino desde la India, la mecánica para resolver ecuaciones de segundo grado. Acá tenemos un video que les recomendamos para ver un tiro oblicuo, y yo creo que realmente, como viene la mano, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que, como ustedes podrán ver, prácticamente más allá del análisis, hemos desarrollado por completo en una sola clase de 60 minutos, es decir, 2 horas de clase, toda la teoría correspondiente a cinemática. Lo que nos queda es una ardua tarea de resolución de problemas gráficos que vamos a encaminar en el día de mañana. Por lo tanto, les agradezco desde ya su presencia y los invito a que nos sumemos en el día de mañana a la resolución de problemas de práctica. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias.